semejante como Dios está en el trono del Altísimo. Amén. Les recuerdo que esto está en las citas de Ezequiel 28 e Isaías 14 en adelante, 15 en adelante, pero ya eso lo hemos leído varias veces, ¿cierto? ¿Cierto? Lo hemos leído varias veces. ¿Queremos leerlo de nuevo? No. Ezequiel 28. Decía, oh, que ubican sobre todo. Pues para ubicarnos otra vez. Sí. Bueno, aquí me encuentra Ezequiel 28 desde el 16. Ezequiel capítulo 28 y 16. Hermanos, yo les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen. Lo importante es que presten atención y que me ayuden buscando la cita. Después se les da espacio para que escriban. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Amén. Y Isaías 14, 15. Isaías capítulo 14, ¿quién tiene bien? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Sigo? ¿Qué más? Sí. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, Sí. que a sus presos... Ya, muchas gracias. Bueno, el tema aquí es la consecuencia que produjo el pecado. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia que le produjo Satanás esa rebelión? ¿Que lo arrojaron dónde? Echado de Dios. Fue echado de la presencia de Dios. ¿Y fue arrojado hasta dónde? La hermana Carla lo entendió. Hasta el Seol. Hasta el Seol. ¿Sí? Esa fue una de las primeras consecuencias. Satanás, si recuerdan, se llevó la tercera parte de los ángeles. ¿Sí? Él se llevó una parte de los ángeles de Dios y los contaminó. La tercera parte. Sí. Las 3/4 partes, una parte y media. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y tu cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Listo. Y el dragón con su cola se arrastró aquí a la tercera parte de las estrellas. En teología se dice en algunas partes que las estrellas representan a los ángeles. Entonces se llevó la tercera parte de qué? De las estrellas, de los ángeles. Exacto. ¿Y las arrojó hacia dónde? La tierra. Exacto. Que es semejante a lo que la hermana Carla leyó. Se llevó una parte de los ángeles y el Señor los expulsó hasta el Seol. Amén. Por ende, Dios maldijo a Satanás producto de lo que aconteció en el huerto de Edén. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre su pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Sí, Dios maldijo a Satanás, la maldijo entre todos los animales, la puso a trance. Se dice que incluso la ciencia ha visto que la serpiente antes tenía patas. Bueno, no sé, pero patas. Por ejemplo, hay un animal presente en estos tiempos que se llama, no sé si lo conocen, no he escuchado hablar del dragón de Komodo. ¿Qué? El dragón de Komodo. Es parecido a un cocodrilo, pero con la cabeza redonda. Es parecido a una serpiente, pero con patas. Tiene patas, tiene la lengua víprea como una serpiente. Y se dice que es fácil. Australia. En Australia. Pero en el agua, en la tierra. Bueno, puede estar, no, es un reptil. Puede estar en el agua y en la tierra. Es un excelente Como los lagartos. corre mucho. ¿Sí? Y se alimenta de carroña en su boca. Cuando muerde, las envenena de las bacterias que tiene. La bacteria más terrible que tiene. ¿Sí? Entonces,
ese es un ejemplo de más o menos cómo pudo haber sido la serpiente. Y Dios la mantuvo en el punto de que ahora se arranca y comerá polvo de la tierra. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué más produjo el pecado? El pecado aquí en la tierra. Hablemos aquí en la tierra. Ya hablamos que a Satanás nos maldijeron por el tema del huerto del Edén. Pero también hubo consecuencias aquí en la tierra. Resulta que las plantas también tuvieron sus consecuencias. Incluso el pastor lo había comentado. Que en la tierra ahora iban a nacer espinos y cardos. Si recuerdan, los espinos y cardos son plantas que tienen puyas. ¿Sí? ¿Y cuál es la función de ellas? Dañar, lastimar. Exacto. Por ejemplo, una rosa tiene espinas. Si uno no la sabe agarrar, se lastima. Así Se es. pincha. Exacto. Los cardos, Que agarrarlas con cuidado. bonita, a su alrededor es pura espinas. ¿Sí? Entonces, esa fue una de las consecuencias que trajo al reino vegetal, de las plantas. Siguiente, y por ende, también el reino animal se vio afectado. Se dice que también los animales, o nosotros incluso, nuestro cuerpo, no estaba preparado para comer carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, de todo árbol, de todo fruto de árbol comerás. Hasta ese momento Él no le dijo que iba a comer carne. ¿Sí? Cuando se produjo el pecado, los animales empezaron a ser violentos. ¿Sí? Y empezaron a ser carnívoros. La naturaleza se puso Y contra de el hecho, hombre. del pecado se produce todo lo que son violencia, crímenes, dolor, sufrimiento. Dios se lo dijo a Eva. Ahora tus partos serán con dolor. Con dolor. Dios metió el concepto del dolor al ser humano hasta ese momento. No tenía dolor, El concepto no del le dolía nada. sufrimiento, porque le dijo a Adán que de ahora en adelante iba con el sudor de su frente, iba a comer de la tierra. Amén, del fruto de la tierra. Siguiente. En el ser humano afectó varias cosas. Primero, la conciencia. El ser humano, antes de comer el fruto prohibido, ellos estaban en un estado de gloria, estaban envueltos en la gloria de Dios y tenían en su mente inocencia. Ellos no sabían el bien y el mal hasta que comieron el fruto. Por ende, al quitarse esa inocencia, lo que es lo primero que ellos se dan cuenta, Que estaban desnudos. que estaban desnudos. ¿Quién les enseñó a ellos que estaban desnudos? Pregunta a Dios. La conciencia. ¿Sí? La conciencia en ellos cambió totalmente. Pero bueno, afectó la conciencia, la vida del hombre. ¿Por cómo afectó la vida del hombre? Porque como Dios mete el sufrimiento, mete el dolor, ahora se meten también las enfermedades. Muere el cuerpo físico. ¿Sí? De hecho, esa fue una de las advertencias que le hizo Dios al principio. No comeráis del fruto, porque ciertamente moriréis. ¿Sí o no? Era eterno. ¿Cómo? Era eterno antes. Puede ser. Físicamente eran eternos. Puede ser, sí. El cuerpo que tenían era eterno. Puede ser porque más adelante Dios dice, saquémoslo del huerto de Edén, no sea que vayan a comer del árbol de la vida eterna. Sí, ¿Sí? Entonces, no puedo asegurar que lo tengo. No, pero después Se supone que sí. hay un pasaje en donde cuando salen, empiezan a multiplicarse, los primeros hombres viven casi 1000 años y llega un momento en que Dios dice, apartaré mi espíritu de ellos, porque no van a ser los días del hombre largos o muy largos. Bueno, eso ya lo hablamos aparte. El tema de la larga vida es una condición de Dios. Incluso hay condiciones atmosféricas. Después del diluvio, que ya no vive tanto tiempo. Exacto. Y en el diluvio, antes del diluvio, la tierra estaba en una condición diferente. En unas mejores condiciones para el ser humano. Los árboles crecían y... Exacto, se dice que había agua brotando de la tierra. Entonces,
consecuencia en la vida del hombre: enfermedades, sufrimiento, muerte, dolor, ya lo habíamos dicho, violencia, ¿sí? La carne ya envejece, exactamente, muere y tiene un límite. Y obviamente, como ustedes saben, en la vida espiritual del hombre también se afectó, porque la comunicación o la comunión con Dios se rompió, ¿sí? Entonces, esos tres aspectos principales que en el ser humano se dio: la conciencia, la vida del hombre física y la vida espiritual. ¿Dónde lo podemos ver? En Génesis capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Encargado. ¿Quién me lee Génesis 3, 10? Génesis 3:10. ¿Sí? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desnudo. La conciencia. ¿Sí, cierto? Y Dios me dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Amén. Ahí está. Carlita me la tiene un momentico, qué pena. Ahora, en el ser humano, ¿qué más se afectó a nivel espiritual? Resulta que nosotros ahora, o cada persona que nace, tiene una herencia. Esa herencia es una condición pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora nosotros tenemos la tendencia al error, a equivocarnos, ¿sí? A ser romanos. ¿Quién me lee Romanos 5, capítulo 12? Eso ya lo vemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Exacto. Por cuanto todos pecaron, cada vez que nace una persona, nace con esa herencia de nuestro primer padre, esa herencia pecaminosa. Y por ende nosotros, o bueno, las personas, ya nosotros no estamos en esa condición. ¿Puedo hacer una nota a ese versículo? ¿Sí? Imagínense que cuando yo llegara a los pies de Cristo, el Señor me reveló cuál era la herencia de pecado que tenía mi familia, y era la lujuria, la fornicación. Porque la misma historia que cometió mi abuela materna, la repitió mi mamá. Amén. Así es. Así es. Eso es una cautividad generacional, una herencia. Porque en mi caso, mi papá era alcohólico y también tuvo varias mujeres. Se supone que yo también estaba destinado a eso. Pero vino Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Amén. Gloria. Incluso en mi vida yo estaba rodeado del alcoholismo, de la droga, porque trabajé en la música y eso es mucho eso. Y gracias a Dios siempre me guardó, nunca estaba en mi deseo tomar un trago de alcohol, cerveza, whisky, lo que sea. Gloria a Dios. Sí, no me apetecía. Incluso la probaba y me daba repugnancia. No me gustaba. Dios siempre me guardó en esa parte. No vio con esa herencia. Gloria a Dios. Todos los hermanos de mi mamá le metieron esa historia también. Y
primos, algunos también. Mi hermana Cantata era esa, Sí. que no fueron matrimonios, fueron conmigo fuera de los matrimonios. Sí, claro, claro. Ella es Eso es lo natural, ¿no? La consecuencia del pecado. Y eso es muy complicado de combatir cuando ya uno está en esa condición. Pero pues ahorita vamos a ver cuál es el remedio a eso. Amén. Amén, amén. Y por ende nosotros pues todos estamos condenados, es decir, todos estamos la gente afuera, gracias por verlo. Las personas que están en condenación de su alma. ¿Por qué? Porque tienen esa tendencia pecaminosa. Bien. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo nosotros sustentamos que todo esto que estamos hablando, que el pecado es una herencia, que por qué estamos bajo esa maldición? Pues aquí hay varios argumentos. Todos han pecado. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. Eso es de profecía del Antiguo Testamento. Eso está repitiendo una profecía de antes. Como está escrito, no hay justo ni uno. Todos también estaban bajo maldición. Estaban. Destituidos. Gálatas 3:10. 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. ¿Qué significa eso? Los que están bajo la ley son los que están fuera de la gracia de Jesús. Los que creen que están haciendo lo bueno a su propia conciencia. ¿Esos están qué? Malditos. ¿Sí? Están bajo una maldición. La ley. Todas las personas que no creen en Cristo son hijos y siervos del enemigo, del diablo. Juan, capítulo 8, versículo 24, Jesús les dice a los fariseos, ¿qué les dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso, padre de mentira. Si no me equivoco, en ese versículo, en ese pasaje, los fariseos le están cuestionando a Jesús de quién es su padre, quién es su descendencia. Porque como él no tuvo padre terrenal, sino padre adoptivo, creían que María estaba en fornicación. Entonces creo que ellos están, si no estoy mal, creo que ellos están cuestionando. Y Jesús le dijo, Señor, el padre de ustedes es Satanás el diablo. ¿Sí? Y pues el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo volvemos a leer? ¿No está claro? Sí. Lo vamos a leer, hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. ¿Sí? ¿Está claro? Amén. El hombre es esclavo del pecado. Romanos 6:17. Estas son justificaciones sobre las consecuencias del pecado. 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Éramos. habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Listo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias visibles del pecado? Es decir, ¿cuál es el castigo que Dios tiene para los que andan en
fácil. Comunicación, no solamente eso. ¿Qué más me ayuda? Ejemplos de casos de inmoralidad. ¿Qué más? ¿Qué más me ayuda? ¿Cómo? Comunicación. ¿Qué más? Eso es lo que se ve sin violación. La lujuria. Lujuria, asesinatos, robos. ¿Sí? Ya aquí en Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. ¿Y qué muerte? Física, Muerte espiritual y física. Las dos. Amén. Y por ende, ahí pues, ese concepto condenación eterna no está en la Biblia, pero es intrínseco en lo que nos dice Apocalipsis 20:15. 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. ¿A dónde? Al Seol. Y todos saben, no, el lago del fuego. ¿Y todos saben qué es el lago del fuego? La segunda muerte. Dice el Apocalipsis. Ajá, pero ¿qué es? ¿Qué será? Como el infierno. Como el infierno, pero ¿El agua del fuego? la segunda muerte. Es decir, ya cuando termine todo, Satanás, sus ángeles y todo lo que siguieron la senda de Satanás, van a caer el agua de fuego por la eternidad. Entonces, esa palabra, o ese concepto de segunda muerte, eso es lo que digo. Eso es el agua de fuego. Premio. Listo. Siguiente. Trajo premio, no había dicho. Siguiente. Quítele el premio. Entonces, como hay una consecuencia, Dios nos da oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y a pesar de que el hombre cayó, pecó, Dios tiene amor y misericordia por el hombre, que fue una creación divina, una creación buena que hizo Dios nosotros. Y nos da una segunda oportunidad. Y ese no lo puso. Esa maravilla. Claro, claro. No, baby, sí, no, pero no. Una maravilla. Correcto. Premio. Entonces, hay un Sí, remedio. claro, ¿no? Estamos Premio graves. para Albertico. Amén, amén. Entonces, se dice que hay un remedio para esa enfermedad espiritual que nosotros tenemos llamada pecado. ¿Sí? Y es el siguiente tema que vamos a ver. Gloria a Dios. Y mientras el hermano va a hablar, No, eso es. Ay, ¿será que esto sí está grabando? Que yo esté aquí pega y esto no esté grabando. Se supone que si está el cosito ahí es porque está grabando, ¿cierto? El rojo. Sí, ¿dónde está? Arriba de la pantalla. Sí. Sí, pero es que no sé dónde le da la página. No me dieron inducción ni entrenamiento. Se lo dio a Lucho, pero no. En ese momento me perdí yo. Bueno, hermano, mientras arreglan los problemas técnicos, el tema se llama la salvación. ¿Cuántos han escuchado hablar de la salvación? ¿Sabían que hay un plan de salvación para nosotros? Sí, sí sabían eso. Sí, entonces vamos a hacer una actividad en clase. Ustedes me van a contestar esta encuesta y van a responder las preguntas al final con sus propias palabras. Recuerden lo propio. Lo que yo dije, se le dio por hacer previo y todo. No, eso es previo. Ay, sí, no. Sí, mijo, sí. Pero espera, es que estoy viendo un eso. Eso no tiene nota,